Volvemos, con Fabián Waldman a los alrededores del Congreso. Fabián Waldman hizo lo siguiente: acompañó la movilización del Frente Multisectorial, acompañó la movilización de jubilados y jubiladas, saltó una valla, saltó otra valla, pidió permiso entre los cientos de policías que había e ingresó al Congreso Nacional porque allí está trabajando la comisión investigadora del caso Libra. Fabián, con todo éxito hiciste eso, ¿no? No tuve ningún problema, el salto en alto, el salto en largo. Muy bien. Para las competencias internacionales estoy preparado. Qué grande, Fabián. Yo creo que un cronista de calle, un periodista en calle de la Argentina, va a una competencia internacional, la gana de taquito. La gana de taquito. Bueno, Fabián, ¿qué está pasando en la comisión? Bueno, la Comisión Libra está reunida, como estaba anunciado, con testimonios de diversos periodistas. En este caso habló primero Irina Hauser, ahora lo está haciendo Alejandro Berkovich, luego va a hablar un involucrado, un abogado, Martín Romero, y también más tarde la intervención de expertos como Santiago Asiri y otras personalidades. La Comisión Libra, como sabemos, está empantanada. 14 votos de cada lado, en este caso se trata de una convención informativa. La coalición cívica decidió retirarse, según Maximiliano Ferraro y Mónica Frades, para no avalar la continuidad de esta situación, y estamos ahora aquí con Nicolás Massot, de Encuentro Federal, a quien le agradecemos. Bueno, en principio, Massot, preguntarle cómo sigue este enredo, este empate que trataron de desanudar en la Cámara de Diputados, y lo único que llegaron es a 2 sesiones de esta comisión. Bueno, sí, lamentablemente la intención de la comisión era precisamente poder tener una entidad legitimada que, por un lado, requiera, mediante oficios o exhortos, a las distintas exchanges donde tramitaron y se tradearon estas criptomonedas, digamos, a las distintas fiscalías en Estados Unidos, en la Argentina, en donde cursan las causas, pudiera requerir información, por un lado, y por otro lado, que fuera un ámbito en donde con más, insisto, legitimidad y seriedad, se exigiera la presencia de algunos de los funcionarios involucrados en todo esto, que se niegan recurrentemente hace 4 meses a dar todo tipo de explicaciones, ya sea o en el Congreso, como intentamos, o en las comisiones preexistentes, o vía interpelación, o inclusive frente a ustedes, frente a la prensa, ¿no? Entonces, bueno, que esté trabada el funcionamiento de la comisión, lamentablemente obstaculiza eso, y hace que tengamos que volver a foja cero, a volver a discutir en el pleno del cuerpo distintas maneras, y eso obviamente lleva su tiempo y nos pone en esta situación en donde no parece haber demasiado avance. Pero bueno, por lo menos poder mantener el tema en agenda y que no nos olvidemos que el gobierno tiene una cuenta pendiente con toda la sociedad, que es esclarecer un caso explícito de mínimo de tráfico de influencias y de estafa con involucramiento del alto poder del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, me parece que es relevante. Pablo Caruso, te dejo en comunicación con Nicolás Massot. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos unos minutos. Tengo 2 preguntas. Hola Pablo, buenas tardes. Gracias. La primera es, ¿qué facultades podría tener la comisión si efectivamente tuviera autoridad? Es decir, ¿qué puede hacer sin la definición de autoridades y qué podría hacer si lo resolviera? Bueno, justamente esto que te decía, o sea, si tuviéramos autoridades constituidas, podría la comisión, de manera institucional, insisto, vía exhortos, vía oficios, exigir información a distintas instituciones, ya sea fiscalías, o sea, por ejemplo, las plataformas que tienen información, en principio confidencial, respecto de la identidad de las billeteras que movieron todo esto, y que podrían en todo caso revelarse la identidad. Ojo, esto es algo que también pueden y deben, y espero que deban y estén requiriendo el Poder Judicial, tanto de España, Estados Unidos como de Argentina, que son los 3 países donde cursan denuncias por estafa, ¿no? Pero podría hacerlo complementariamente el Congreso desde esta comisión, y lo más importante es que podríamos, mediante un reglamento, porque hay antecedentes, disponer de la fuerza pública para requerir la presencia de ciudadanos, es decir, incluyendo funcionarios, claro, que son los que se niegan sistemáticamente a comparecer en el Congreso y a dar todo tipo de explicaciones, ¿no es cierto? O sea que... no teniendo autoridades, eso se complica porque no tenemos autoridades, no pudimos ni siquiera, al no tener autoridades, votar un reglamento en donde se norme y se regule precisamente de qué manera se puede exigir y de qué manera se puede utilizar institucionalmente la fuerza pública para exigir la presencia
de los funcionarios, había cuenta que esto ya es una ley, una resolución del Congreso de la Nación puesta a investigar, como insisto, hay antecedentes en el pasado de que esto funcione de esa manera. Ahora, sin autoridades, todo se empantana. O sea que así es meramente informativo el funcionamiento de la comisión. Por ahora, lamentablemente, sí. Bien. Y la segunda pregunta, venimos siguiendo con mucha atención el caso y las discusiones que se dan en el recinto o eventualmente en la comisión. Y entendemos, Nicolás, dentro de la complejidad de algo que es bastante novedoso en términos de actividad, que acá hay dos elementos que son los que más llaman la atención. Primero, ¿por qué el gobierno, si efectivamente se ve involucrado en una estafa de estas características, por lo menos todos los especialistas y las personas que están muy metidas en este mundo entienden que esto efectivamente fue una estafa, ¿por qué el gobierno no denuncia, digamos, no? Exactamente, Bien. Esa es la pregunta del millón. Y la segunda, y ahí escucho tu explicación, la otra pregunta determinante es cómo supo Milei del lanzamiento pocos minutos después de esta criptomoneda y de dónde obtuvo ese link que permitía poner plata ahí. ¿Acá está el eje? Ese es exactamente el centro de la discusión, y es lo que Franco, cuando vino a la Cámara de Diputados, no pudo recurrentemente contestar. Es decir, el gobierno fracasa en develar quién es el que lo estafó, porque finalmente si la explicación oficial es que ellos son parte de los estafados, que Milei fue estafado, que alguien le acercó un papelito, le mandó un mensaje de WhatsApp, un mail o lo que fuese, 11 minutos después de que la criptomoneda se registrara, para que él escribiera el tweet, adjuntando el código, digamos, y una cosa que innegablemente debió estar coordinada, y si alguien lo estafó y él de buena fe obró pensando que esto efectivamente iba a tener algún beneficio en el financiamiento de las pymes argentinas, que es difícil de creer, pero vamos a darle el beneficio de la duda, lo que obviamente brilla por su ausencia es la denuncia del presidente en persona a esa persona que lo estafó. Claro. Bueno, entonces, o sos estafador o sos estafado. No hay una tercera posición. Y en general el estafado tiende a querer que se esclarezca todo, ¿no? Sobre todo si está la duda, si es parte de la estafa. Claro, por eso digo, lo raro es que viene acá el jefe de gabinete a decir, dejemos que la justicia actúe, la justicia es independiente, pero lo dicen con una tranquilidad, siendo que el presidente es denunciado, no es denunciante. Claro. Entonces yo digo, si vos sos estafado, sos denunciante. Si sos estafador, sos denunciado. Puede ser que seas denunciado y que se pruebe tu inocencia, pero digo, la tranquilidad con la que el propio presidente y todo su entorno y el gobierno está dejando que la justicia actúe en 14 causas en donde el principal denunciado es el propio presidente, es por lo menos sugestiva. Nicolás, gracias por estos minutos. A ustedes. Un abrazo. Bien, Nicolás Mazot, diputado. Para terminar, sí, no Fabián. puedo dejar de ir a Nicolás sin hacerle una pregunta que me parece en estos días. Hoy hubo gente movilizada en Bahía Blanca, cortando las rutas por el veto del presidente. Tu familia es de Bahía Blanca. Me imagino que estarás viviendo esto con la angustia como todos los bahienses. Sí, es una prueba más de cinismo, diría, ¿no? Porque finalmente no importa tanto si hay una ley de emergencia o no hay una ley de emergencia, lo que importa es que el Estado, en todas sus formas, nacional, provincial, municipal, esté presente en lo que claramente es una tragedia que no tiene nada que ver con la política y para lo cual no podemos seguir diciendo que no hay plata para las familias que perdieron todo en Bahía Blanca, mientras todos los meses financiamos los espías de la CIDE, compramos aviones, ponemos pauta, es decir, se le cayó el relato al presidente. Entonces, es un acto de cinismo, que... Hoy en particular, perdona Pablo, hoy en particular el vocero dijo que habían enviado el dinero. Yo estuve hablando con el intendente de Coronel Rosales esta mañana y me dijo que no recibieron un solo peso y que la gente de Coronel Rosales tampoco recibió un más. Bueno, por eso, lo importante esto no es una pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, lo importante es que las cosas pasen. Es lo mismo que pasó que estamos esperando la decisión presidencial post votación en el Senado de los aumentos a las jubilaciones, de los aumentos a las asignaciones por discapacidad. A mí no me importa si lo gana, es una publicidad que se gana o que se pierde. A mí lo que me importa es que, digamos, los padres de los chicos discapacitados, que su escolaridad depende de una prestación, de un acompañante que lo tenga, bueno, que esté en línea con lo que corresponde y que esos chicos puedan adaptarse. Eso es lo que importa al final, ¿no? Entonces, toda esta discusión está envuelta en cinismo, digo, porque aparece plata para todo, menos para lo que es importante para la vida cotidiana de la gente. Gracias, Nicolás, muy amable. Bueno, Pablo, te cuento... Déjame decirte, Fabián, que muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy atento a
al origen de la familia de Nicolás Mazzot, allí bahiense. Muy buena pregunta en la charla que nos dio el diputado. No, comentarte que sigue hablando por videoconferencia Nicolás Berkovich, Alejandro Berkovich, perdón, y respondiendo a las preguntas de los diputados. La novedad es que se retiraron por no convalidar esta farsa, según ellos, Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, de Mónica Frade de la Unión Cívica Radical. Esta comisión es informativa, por lo cual no hay posible votación en cambio de las autoridades por una maniobra que pueda realizar el oficialismo. Gracias, Fabián, gran trabajo, abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Bueno, 5 de la tarde, 47 minutos, Fabián Waldman desde el Congreso. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp